La atención religiosa en el ámbito militar es una realidad que cuenta con una larga tradición, tan antigua casi como el propio ejército, y su razón de ser no es otra que el acompañamiento espiritual a las personas que dedican sus vidas a la protección y seguridad de los demás. Para encontrar la primera organización de este servicio hay que retroceder hasta el siglo XVII, cuando se erige la jurisdicción eclesiástica castrense en España, y será en 1705 cuando se crea el vicariato único para todos los ejércitos españoles. La jurisdicción del arzobispo general castrense difiere de la de un obispo territorial y abarca a todos los militares, tanto los acuartelados en territorio nacional como los que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Juan del Río, andaluz de Ayamonte, es el actual arzobispo castrense, nombrado por el Papa Benedicto XVI el 30 de junio de 2008. Desde los orígenes, la Iglesia ha acompañado siempre a los hombres, a las personas que han defendido su patria, que han buscado la paz para sus tierras, para su gente, para sus conciudadanos. De tal manera que allí donde hay un hombre que lucha por la justicia y la paz, siempre han estado. El Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas fue creado hace 25 años, siendo arzobispo castrense José Manuel Estepa. Esta institución garantiza la atención religiosa de los militares, de los cuerpos de seguridad del Estado y de sus familias, y en su normativa se regulan las funciones que prestan los sacerdotes que se incorporen a este servicio pastoral de la Iglesia. Hoy el capellán castrense no tiene condición militar, tiene consideración militar. ¿Para qué? Para que surja mejor la presencia espiritual y pastoral que tiene derecho todo militar creyente. Vamos a ver, la presencia de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado no es una concesión de ningún gobierno, ni de un régimen anterior, sino es un derecho del militar creyente a ser atendido en sus necesidades espirituales, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de conflicto. Visitamos la base naval de Rota en Cádiz, donde la Armada tiene los cuarteles generales de la Flota y de la Fuerza de Acción Naval. José Luis Gutiérrez, oficial de prensa del Arzobispado castrense, y 2 oficiales de prensa de la Armada nos acompañan hasta el puerto, lugar de estacionamiento del Juan Carlos I, el mayor buque de guerra construido en España. Nos recibe el teniente de navío, David García, oficial de guardia, que nos muestra con orgullo las instalaciones del buque. Su dotación de 295 personas se encuentra en su mayoría de permiso de fin de semana, pero cuando el buque realiza una misión puede transportar hasta 1.500 personas y embarcar hasta 30 aeronaves de distintos tipos. En cualquier ámbito y circunstancia de la vida militar, la figura del capellán responde a su vocación. El sacerdote que no está empezando por los más humildes y sabiendo que tiene que apoyar a los más débiles, el sacerdote que se olvida o se cierra a sí mismo, el sacerdote que no hace pastoral de puerta a puerta, de momento a momento, de compañerismo, tomar una cerveza, sonreír, ver un partido, el sacerdote que no empieza por lo humano se olvida de lo divino. Los militares es un campo sacerdotal maravilloso, puesto que son gente que por la propia fe que tienen en la patria, la funden con la fe en Dios. El hecho de contar con un pater cerca de donde trabajamos, en nuestras bases o en nuestras unidades, siempre reconforta, ya que los militares, como estamos destinados en multitud de sitios, cambiamos de destino con bastante frecuencia, equivaldría a la parroquia que tiene cualquier civil en el lugar donde vive. Saber que vas a ir destinado a un sitio y que allí vas a poder contar con asistencia religiosa, porque casi con toda seguridad vas a tener una capilla, un sitio donde ir a rezar y un pater que va a cuidar de ti como siervo, pues siempre ayuda y es una gran ventaja dentro de las Fuerzas Armadas. Da una moral, da confianza en situaciones difíciles. Hay unos periodos, yo lo que he vivido en las misiones, hay periodos que se vive con mucha tensión. Estamos mucho tiempo fuera de nuestras casas, es muy lejos y tenemos algunas veces problemas, tanto familiares del exterior. Y teniendo a un capellán, que es como nuestro compañero, te da fuerza espiritual. Pues para nosotros es muy importante, principalmente porque presta un servicio de manera, digamos, unificada a todas las escalas y yo siempre lo comparo mucho con el Cuerpo Militar de Sanidad,
que son esos oficiales que no ven marinería y tropas, sino que ven enfermos, ¿no? En el caso del servicio de asistencia religiosa nos tratan a todos por igual porque ellos no ven siempre más allá del escalafón. He sido siempre feliz en mi vida sacerdotal, soy inmensamente feliz en las Fuerzas Armadas y solamente he recibido alegría, compañerismo, bondad de ateos, poquitos hay, agnósticos, hay alguno más, otras confesiones que también tenemos labor con ellos y los creyentes. Desde luego la labor del sacerdote es viento a favor, siempre en las Fuerzas Armadas, por los valores y tradición, por estar con la muerte, por estar permanentemente fuera de los hogares, en las misiones internacionales. Y ahí, repito, todo está a favor de la entrega al compañero y al sacerdote. Cuando nos vamos de misiones o nos vamos a zonas de conflicto, quizás esa ayuda espiritual es todavía más importante, ya que corremos siempre un riesgo. Cabe la posibilidad, Dios no lo quiera, de que fallezca alguien de nuestro entorno, compañeros o incluso familiares que están lejos de donde estamos nosotros, que fallezcan o que tengan cualquier problema. El hecho de contar cuando estamos lejos de casa con esa ayuda espiritual, con ese pater dentro de los barcos, dentro de unidades que están destacadas o cuando estás en zona de conflicto, es fundamental para las Fuerzas Armadas, ya fuera de ser o no ser creyente, simplemente contar con esa persona que está ahí para escucharte, para ayudarte, para apoyarte, es un apoyo muy importante y fundamental. Nosotros navegando muchas veces vivimos vicisitudes, vivimos momentos en los que te encuentras un poco apagado, te encuentras un poco solo y se hace necesario tener una persona al lado que te oiga, paciente y que comprenda tus problemas y tus cosas. Las Fuerzas Armadas Españolas participan desde hace años en distintas misiones internacionales para restablecer la paz y la seguridad, luchar contra el terrorismo o la piratería, como la Operación Atalanta en el Océano Índico, o prestar apoyo en situaciones de riesgo o catástrofe. El Líbano, Irak o algunos países de África son solo algunos de los destinos donde junto a los militares españoles están presentes los capellanes castrenses. Ahí la figura del capellán es importantísima. ¿Por qué? Porque tiene que ser predicador, pero a la vez tiene que ser hombre de diálogo muchas veces con aquellos que no son creyentes, con los que viven en ese país. Tiene que ser hombre, por lo tanto, hábil en el diálogo interreligioso. Tiene que ser un hombre samaritano, propenso a escuchar, y un hombre, sobre todo, que dé un rostro humano de Jesucristo muerto y resucitado. Cada 16 de julio, la devoción a la Virgen del Carmen se pone de manifiesto para todos los hombres de la mar. Esta advocación mariana está vinculada oficialmente con la Armada desde 1901. La Virgen del Carmen es conocida como Stella Maris, la estrella de los mares. Si nos remontamos a la historia de la Armada Española, en un primer momento, por el triunfo que supuso Lepanto, digamos que la patrona era la Virgen del Rosario, porque es la Virgen que iba siempre acompañando a nuestros marinos en la mar y también en América. Pero hace un siglo, por diversas circunstancias y por la vinculación siempre que ha tenido la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, con los hombres y mujeres que trabajan y faenan en las tareas del mar, se hizo patrona la Virgen del Carmen de la Marina. Es el recurso de oración incluso de los no creyentes cuando azota la ola o el temporal ruge. La Virgen del Carmen, que suele estar colocada en una pequeña imagen en todos los puentes de mando, en la cual se invoca su nombre, la Virgen del Carmen es mucho más que una mera invocación en tierra, la invocación de una mediadora ante el Dios creador, ante el Señor de la calma y de la tempestad. Hasta los más ateos, en el momento que se nombra la Virgen del Carmen, inmediatamente ellos tienen en un rincón de su corazón una devoción profunda que sería lo que decía el Vaticano II, el sensum fide del pueblo, es decir, una fe, lo que llamaban los clásicos del carbonero, una fe ciega en la madre protectora que los hombres de mar tienen en ella. Independientemente de la fe que tenga uno, de si es mayor o de si es menor, todo el mundo siente gran cariño por la Virgen del Carmen, es quien vela por nosotros cuando estamos fuera, es quien vela por nosotros cuando estamos navegando y es a quien todos recurrimos, o gran parte de nosotros recurrimos, cuando tenemos que pedir algo. Nos aporta mucha confianza, tenemos mucha devoción a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, y siempre hay momentos en los que te tienes que
presentar ante ella y decirle, échame el cablecito que me hace falta, que a lo mejor me tengo que subir al palo, o tengo que hacer cualquier cosa que roza un poquito lo que para otra persona sería una locura, y nosotros lo hacemos sin dudarlo en gran medida por esa fe. El militar, por sus formas de vida, se plantea los grandes temas del sentido de la existencia y por lo tanto del más allá, y las grandes preguntas vitales, quién soy yo, dónde voy, qué sentido tiene mi vida, muy distinto al hombre y a la mujer que no tiene el peligro de manejar artefactos, que no está en peligro de muerte. Entonces las preguntas se hacen de otra manera, ¿verdad? Porque se ve las cosas y el más allá de otra manera. Por lo tanto hay un preámbulo a la fe, que diríamos. Son más receptores a la pregunta, a la propuesta religiosa. Al igual que en el escenario de operaciones y de misiones internacionales se celebran los sacramentos de la iniciación cristiana, como son bautismo, confirmación y Eucaristía, también aquí en la geografía española, en los diversos sitios, ya sea parroquias territoriales, que hay 19 parroquias territoriales, además de los centros castrenses, donde el capellán es párroco. Por lo tanto, se pueden celebrar las confirmaciones en una academia militar como en la base de Rota. Como responsable de la acción catequética, tengo la satisfacción de decir a la comunidad reunida y a usted, don Juan, nuestro padre y pastor, nuestro obispo, que estos jóvenes, que estos compañeros militares se han preparado, han recibido la catequesis adecuada a su edad y están dispuestos a recibir el sacramento de la confirmación. La confirmación para mí en particular ha venido más tarde, cuando tenía la fe clara de qué es lo que quería hacer, el momento de recibir al Espíritu Santo. Y como estamos siempre cambiando de un sitio a otro cada pocos años, tenemos más complicado el poder asistir a una catequesis normal, como podría asistir cualquier persona en una parroquia. El hecho de tener un pater dentro de las Fuerzas Armadas cercanos a nuestra base ayuda a que ese proceso sea mucho más sencillo y a poder seguir con nuestra fe el camino que hemos elegido. Yo la verdad es que hace mucho tiempo que tenía muchas ganas de confirmarme, porque es una evolución lógica después del bautismo, ¿no? Confirmarte en esas cosas que tus padres un día dijeron por ti, hacerlas tuyas en ese momento y demostrar delante de toda la comunidad que te mantienes en tus creencias. Me remito a los datos. Ha habido años en que he bautizado en una misión 17 marineros, soldados, se han confirmado más de 300, han hecho la primera comunión 42, me parece recordar, en Líbano. Esto, mi labor, como otros muchos compañeros, en esa labor, desde luego, la gratificación personal y espiritual es máxima. El Seminario Castrense Juan Pablo II, fundado por el cardenal Estepa, acaba de celebrar su 25 aniversario y es la primera fuente de vocaciones para este servicio religioso, en el que actualmente realizan su labor pastoral 110 sacerdotes. El próximo curso, 22 jóvenes se formarán para ser capellanes castrenses en este seminario. La finalidad de esta institución es responder a la demanda de capellanes convenientemente preparados. De hecho, las peculiaridades condiciones de vida de los militares aconsejan que su atención espiritual y humana sea llevada por un clero especializado. Por otra parte, también puede incorporarse durante un tiempo, con permiso de su obispo o de su provincial, a aquellos sacerdotes diocesanos o religiosos que quieran servir a esta pastoral específica, que es la pastoral castrense, que tiene sus características. Es una pastoral itinerante, es una pastoral del tú a tú, es una pastoral misionera, es una pastoral muy de la cultura y del diálogo, porque tiene que estar en contacto con creyente, no creyente, tiene que estar en contacto también con hombres y mujeres de otras confesiones. Entonces, significa que hay que preparar también a un tipo de sacerdote que no solamente físicamente hay que prepararlo, porque claro, tiene que ir después a misiones internacionales, tiene que ir también a donde se desplacen las tropas, sino que hay que prepararlo mentalmente, pero sobre todo espiritualmente, de tal manera que tenga una cabeza bien amueblada y un corazón universal abierto. Nunca pensé yo que iba a acabar capellán en las Fuerzas Armadas,
Hoy con una sonrisa puedo decir que doy gracias a Dios de estar en las Fuerzas Armadas, puesto que, aunque uno echa de menos la labor pastoral de una parroquia al uso, tanto en las academias militares como en la Academia de Ingenieros, donde he estado enseñando Derecho y formando gente, como las misiones internacionales en Líbano, en Somalia, en el Juan Sebastián del Cano, como aquí ahora en la base de Rota, qué maravilloso es poder compartir la fiesta con mis compañeros que no tienen fe, como compañero militar en las Fuerzas Armadas, hoy en la Armada, ayer en tierra y mañana donde Dios diga.